Hace exactamente un mes, una parte muy importante del territorio español fue duramente golpeado por la Dana. Así, lo reflejé de urgencia en mi vídeo anterior, octubre de 2024, Dana trágica, en el que expresaba mis condolencias a las familias afectadas, condolencias que ahora renuevo. Ha pasado un mes desde entonces y desgraciadamente los efectos han sido especialmente trágicos, con 222 víctimas mortales y todavía 5 desaparecidos en la Comunidad Valenciana, que sufrió la mayor incidencia, así como en Castilla-La Mancha y Andalucía. A esto hay que sumar las inundaciones en decenas de municipios, carreteras y vías cortadas, viviendas y negocios arrasados, y todo tipo de infraestructuras destruidas. Desde mayo de 2021 edito mensualmente un vídeo especialmente dedicado a los consumidores de gas y electricidad, siguiendo un poco la huella del libro que edité hace unos años, Presume de entender a fondo las facturas de la luz y del gas. Este vídeo, aunque especial, va a seguir esa misma ruta. Varios cientos de miles de consumidores se vieron inicialmente privados de estos suministros, agravando de esta forma su situación de desamparo. Vamos a repasar la situación de estos suministros, desde los primeros impactos de la Dana, en forma de vientos huracanados, que derribaron apoyos de líneas de alta tensión de la red eléctrica, lluvias torrenciales que inundaron viviendas, industrias e instalaciones, y riadas brutales que dañaron las redes de distribución de electricidad y de gas natural, así como las propias instalaciones de estos servicios en viviendas, locales y edificios en general. Dos ámbitos de la actividad vinculan a los consumidores con el suministro de electricidad y de gas. Por un lado, las actividades reguladas, ligadas a las infraestructuras de las redes. Por otro, las actividades en régimen de competencia, ligadas a la comercialización. Así pues, el primer punto de análisis es el comportamiento de la red eléctrica y de la red de gas. ¿Afectó la Dana a la continuidad del servicio? Y el segundo punto de análisis es el impacto real de la Dana sobre los consumidores. ¿Cómo se garantiza el pleno uso de la electricidad y del gas por parte de las personas afectadas? Comencemos por la electricidad. La red de transporte de alta tensión es la encargada de conectar los centros de generación con los centros de transformación, donde se conecta con la red de distribución, que es la encargada de llevar la electricidad hasta los últimos hogares. La red de transporte está formada mayoritariamente por líneas aéreas y estaciones de interconexión sobre el terreno, por lo que está particularmente expuesta a los efectos del viento. Durante los primeros episodios de la Dana se dieron vientos de 200 km por hora y precipitaciones de hasta 630 litros por metro cuadrado en 24 horas, lo que provocó apoyos derribados y centros de transformación inundados. Según información facilitada por Red Eléctrica de España, propietaria de la red de transporte, 9 líneas de alta tensión y una estación de interconexión quedaron fuera de servicio, aunque en ningún momento llegó a interrumpirse el suministro a la red de distribución. La red de transporte está suficientemente interconectada para que la electricidad siga fluyendo, aunque se quede alguna de sus instalaciones fuera de servicio. Red Eléctrica informa que ha establecido soluciones de emergencia para reforzar la red en 7 subestaciones de la región, con conexiones provisionales mientras acomete una reparación definitiva prevista para el mes de febrero de 2025. En cuanto a la red de distribución de electricidad, esta está mayoritariamente formada por líneas de media tensión aéreas y líneas de baja tensión subterráneas, por lo que están particularmente expuestos a los vientos por un lado y a las riadas por otro. Según datos de Iberdrola Distribución y EDP Redes, empresas propietarias de la red de distribución de la zona más afectada por la Dana, estos destrozos afectaron a más de 180.000 clientes en 78 municipios de la zona. La afección a los consumidores finales fue particularmente grave por dos razones. Por un lado, se pierde la conexión de las fuentes de generación de electricidad, lo que obliga al distribuidor a movilizar grupos autónomos de generación y situarlos convenientemente en el territorio afectado. En este sentido, la información emitida por Iberdrola Distribución indica que han movilizado a 120 grupos electrógenos, con lo que se ha conseguido garantizar la continuidad de la red de suministro. Por otro lado, el efecto de que muchas líneas e instalaciones quedaran inutilizadas ha obligado al distribuidor a establecer enlaces alternativos provisionales, mientras procede a repararlas con urgencia.
En cuanto al sistema gasista, la actividad corre paralela a la red de electricidad. Lo que en la red de electricidad es la tensión, en la red de gas pues es la presión. De manera que hay gasoductos de alta presión, gasoductos de media presión y de baja presión. Enagas, propietaria de la red de alta presión gasista, no ha reportado ningún incidente que afectara a las instalaciones. Ciertamente, los daños estructurales de las edificaciones han afectado también a las conexiones de gas, especialmente a las situadas en los bajos de viviendas y locales. Según Nedgia, filial del Grupo Naturgy y propietaria de la red de distribución de gas natural en la zona de Levante, 25.000 puntos de suministro de 16 municipios de la zona están siendo sometidos a revisión por motivos de seguridad, una vez superados los problemas de accesibilidad provocados por los arrastres de las riadas. En estas revisiones se corta el suministro escalonadamente, comprobando la inexistencia de fugas, y se repone tras su verificación. Hay dos indicadores de la medida de la calidad del servicio de la red de transporte. Son la energía no suministrada y el tiempo de interrupción medio. Hay dos indicadores de medida de la calidad del servicio en la red de distribución. Son el tiempo de interrupción del suministro y el número de interrupciones. El principal indicador de medida de la calidad del servicio de la red de distribución de gas es el tiempo medio de atención de una urgencia. Queda pendiente la evaluación de la incidencia de la DANA. El Ministerio de la Transición Ecológica y Reto Demográfico hace un seguimiento puntual en su canal Infodana de todos los aspectos que relacionan a la DANA con las actividades. En energía, un mes después de la DANA, la información refleja una recuperación matizada de la normalidad de las redes de electricidad y gas. Hasta aquí, un resumen de los efectos de la DANA sobre los suministros de gas y electricidad y de las respuestas que ha dado la ingeniería para corregir los defectos y garantizar el suministro, en un despliegue que no ha tenido parangón en la historia de España. Queda mucho por hacer para la plena y permanente recuperación de los suministros. La DANA del 29 de octubre afectó, con diferentes niveles de gravedad, a 1,8 millones de personas. El Consorcio de Compensación y Seguros ha recibido más de 200.000 solicitudes de indemnización. Colegios, residencias, locales comerciales no han recuperado la normalidad y aún se afanan en la retirada del barro y del lodo. Los efectos de la DANA afectan a la estructura de los edificios, al sistema de alcantarillado y a las instalaciones interiores de agua, electricidad y gas, contadores, ascensores, calderas, calentadores, cocinas, electrodomésticos, etc. Todo esto está pendiente de reposición o de reparaciones que garanticen su uso seguro. Queda mucho por hacer. Una tarea en la que todos debemos colaborar. La Unión Europea, el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana, las empresas y los ciudadanos. La ingeniería está afrontando con energía el desafío de la DANA. La ingeniería tiene ante sí el enorme reto de contribuir a la recuperación de la normalidad de las edificaciones, de las infraestructuras, de la industria y también en el campo. También en la articulación de las medidas de protección a los consumidores afectados y de las ayudas mientras duren los efectos. Retomando la pregunta del inicio, ¿cómo se puede garantizar el pleno uso de la electricidad y del gas por parte de las personas afectadas? Aquí intervienen muchos factores, desde la situación del equipamiento de viviendas, locales, etc., hasta los problemas de asequibilidad del servicio, en una situación que ha afectado de forma terrible a la economía de los consumidores. Resulta necesario adaptar los contratos de las empresas comercializadoras de luz y de gas para las nuevas situaciones económicas y solucionar los riesgos de los impagos. En este sentido hay que mencionar específicamente las disposiciones contenidas en el Real Decreto Ley 7/2024 del 11 de noviembre del Gobierno de España. El título 2 de este Real Decreto está dedicado exclusivamente a las medidas en materia energética, medidas que tendrán un periodo de validez hasta el 31 de diciembre de 2025. Estos son los artículos que afectan directamente a los suministros de electricidad y gas. Artículos relacionados con la flexibilización de los contratos, que posibilitan su suspensión temporal y o su modificación sin coste. Artículos que confirman la garantía de suministro, incluso ante posibles impagos. Y finalmente, artículos que permiten el aplazamiento de los pagos de las facturas, en 12 meses en el caso del gas y en 6 en el caso de la electricidad.
Las empresas EDP, Endesa, Iberdrola y Naturgy han publicado unas notas informativas anunciando diversas medidas de todo tipo de ayuda a sus clientes. Ayudas en las facturas, ayudas en nuevos equipamientos, reemplazo de electrodomésticos, revisiones gratuitas, etc. Una reflexión final. En todos mis vídeos suelo mencionar la aportación del viento, del agua y del sol en la generación renovable. Su aportación en la generación eléctrica peninsular se ha incrementado 6 puntos de 2023 a 2024, pasando del 53% al 59% del total. Dos consecuencias importantes son, por un lado, la reducción del CO2 emitido. Se ha pasado en términos equivalentes de 0,1 tonelada de CO2 por megavatio hora generado a 0,08, mejorando un 25%. Y por otro lado, esta mayor generación renovable ha reducido el precio PUPC de la energía eléctrica desde 15 céntimos por kilovatio hora a 12 céntimos de euro por kilovatio hora. Esta vez el viento y el agua han enseñado su peor cara, la de la destrucción. Viento, agua y sol pueden destruir. Hemos visto las medidas necesarias a corto plazo y la forma en la que la ingeniería está participando en afrontar los efectos de la DANA. Pero no es suficiente. Es necesario revisar los retos de futuro. Es urgente comprender las causas de estos estallidos devastadores para evitar que se produzcan en el futuro. Hay que avanzar en el proceso de descarbonización de todas las actividades humanas y finalmente y en paralelo se impone la adopción de medidas que protejan a las personas y minimicen los efectos destructivos. En todos estos retos la ingeniería debe ser protagonista, en el desarrollo de las tecnologías, en la implantación de medidas regulatorias que aseguren una transición justa y finalmente en la formación del conjunto de la ciudadanía que asegure su participación responsable en las decisiones. Muchas gracias por tu atención. Gracias también por la información y el material gráfico aportado por empresas y organismos. Por supuesto, la responsabilidad de este vídeo es exclusivamente mía.